Pues muy buenas tardes a todos, tardes en México, en Ciudad de México. Sean bienvenidos a nuestra conferencia mensual del 26 de marzo. Quiero presentarles a Emilio Díaz Romero, nuestro presidente de USO en Ciudad de México, para darles la más cordial bienvenida e iniciar con este evento. Adelante, Emilio. Muchas gracias, Sara. Gracias por la introducción, pero sobre todo buen día a todos los que nos acompañan el día de hoy de diferentes partes. Estoy, la verdad, muy sorprendido y gratamente sorprendido porque contamos con presencia no solamente de participantes de la Ciudad de México, sino también de diferentes lugares de la República. Contamos con compañeros también que nos están acompañando en España. Esta es la maravilla de la tecnología. Quiero aprovechar para agradecer a la Confederación USEM que nos hizo la invitación, la extendió a todas las USEMs, Unión Social de Empresarios de México en la República Mexicana. Sean todos bienvenidos a esta modalidad en línea de nuestra conferencia plática mensual, que suele ser normalmente una actividad presencial en la Unión Social de Empresarios de México en la Ciudad de México, pero que ante la contingencia que tenemos en nuestro país y en el mundo, hemos tomado la decisión de abrirla a todos ustedes en esta primera ocasión de manera gratuita para poder apoyar y hacer frente con este tipo de contenidos al reto que tenemos hoy en día en nuestras empresas y organizaciones. Para quienes es la primera vez que escuchan de la USEM, la Unión Social de Empresarios de México, quiero compartirles que somos una asociación que desde hace más de 62 años centramos nuestras actividades en potenciar y fortalecer en los dirigentes el discernimiento ético en la toma de decisiones, así como el conocimiento y entendimiento de la realidad social y organizacional a través de principios sociales y humanos que favorezcan transformar el mundo del trabajo y poner en el centro de las decisiones a las personas. Ofrecemos a los empresarios, dirigentes de empresas y líderes sociales contenidos y herramientas que les facilitan transformar su negocio de una dimensión humana y productiva. Y trabajamos en ser un espacio de encuentro, reflexión y análisis en torno a la participación y a la generación de acciones en beneficio de nuestra sociedad. En tiempos de crisis, los principios sociales universales son una brújula más necesaria que nunca, porque nos permiten no perdernos en el camino y dirigir a todos los esfuerzos con liderazgo desde un enfoque humano. Esta pandemia que estamos viviendo hoy en día nos da la oportunidad de reflexionar sobre la forma en que estamos haciendo las cosas desde las empresas. Cuenten con la USEM, la Unión Social de Empresarios de México, para acompañarlos en el camino, ya que seguiremos ofreciendo más contenido y aprovechando la tecnología. Los invito a visitar nuestra página de internet para conocer más acerca de la Unión Social de Empresarios de México, así como la variedad de herramientas y contenidos que les pueden ser de interés y utilidad. La página es muy sencilla, es www.usemcdmx.org.mx, www.usemcdmx.org.mx. Sean bienvenidos todos, esperando que sea de gran utilidad nuestra conferencia y deseándoles lo mejor para que ustedes y sus familias superen ampliamente estos tiempos de crisis. Gracias, Sara. Pues, Andrea, damos paso a que presentara a nuestro orador invitado y comenzamos. Claro que sí, Ara. Buenas tardes, yo soy Andrea Guerrero y estoy en el área de formación de la Unión Social de Empresarios de México y al día de hoy les estaré acompañando como moderadora. Gracias a ustedes por conectarse a través de Zoom. Les compartiré algunas cuestiones técnicas para tener una interacción adecuada en esta conferencia mensual. Para evitar cualquier ruido ambiental, tendremos cerrados todos los micrófonos. Durante toda la conferencia, podrán escribir sus preguntas en el chat, que podrán abrir dando clic en el icono de diálogo que está en el menú inferior de su pantalla. Las moderadoras retomaremos de ahí algunas preguntas para comunicárselas al expositor en un espacio de preguntas y respuestas que tendremos al finalizar la conferencia. O bien, si desean realizar alguna pregunta de forma oral, les pedimos por favor que durante este espacio de preguntas y respuestas levanten la mano dando clic en el icono inferior que aparece en su pantalla en forma de manita. Con ello, nosotros les podremos abrir los micrófonos y ustedes deberán dar clic en cancelar silenciar ahora y podremos cederles la palabra. Ahora bien, ¿qué pasa si me desconecto o no escucho el audio durante la conferencia? De forma natural, el audio deberá salir de sus computadoras o dispositivos. Sin embargo, también pueden acceder al audio a través de sus celulares marcando el número que aparece en los correos de confirmación que les enviaron. Si los problemas persisten, comunícate por favor a los teléfonos del equipo de USEM que aparecen en el mismo correo.
Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor José Víctor Orón Semper, de quien les compartiré un poco de su trayectoria. José Víctor Orón Semper Escolapio, tras 15 años de práctica educativa con alumnos de secundaria y bachillerato en diversos colegios en España, abrió una nueva época de su vida dedicado a la investigación para la mejora continua educativa. Su formación de base es muy variada: ingeniero superior de caminos, canales y puertos, filosofía y teología, máster en neurociencia cognitiva y máster en bioética. Obtuvo su doctorado en educación en la Universidad Navarra, donde trabajó varios años como investigador en el grupo Mente-Cerebro. Actualmente dirige el Centro SLAM de Educación, que se dedica a la investigación, evaluación y formación en educación. Su campo de investigación central es un modelo educativo centrado en las relaciones interpersonales, pero lo complementa con otros temas, de todos ellos relacionados: educación emocional, neurociencia educativa y psicología del desarrollo humano. Esto permite que su aproximación sea siempre interdisciplinar, aunando filosofía, psicología y neurociencia. Su labor de investigador la desarrolla con otras universidades, como la Universidad de Reading y con la UPAEP, Puebla, México. Creó un programa educativo, Up to You, que él mismo dirige. Dicho programa desarrolla su modelo educativo a través de la formación en educación emocional e implementa programas educativos en el mundo de la escuela, la familia y la empresa. El programa se desarrolla en varias ciudades y colegios de España, Camerún, México, Colombia y Brasil. Bienvenido a la Unión Social de Empresarios de México, doctor, y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Gracias a la UNSEM y a todos los que estáis haciendo posible esta plataforma. Y gracias, como no, a todos los que se están conectando. Que bueno, que en un contexto así de emergencia mundial, pues bueno, que se creen estos espacios para pensar cómo hacer las cosas mejor. De entrada quiere decir que estamos pensando en el futuro y en hacerlo mejor. Bien, para empezar la presentación voy a ver si puedo compartir bien la pantalla. Bien, supongo que ahora todo el mundo ve la pantalla y me ve a mí en algún rincón, digo, y me oye. Entonces, pues nada, vamos a empezar la presentación. Bueno, pues el título de esta presentación, como ya veis por la convocatoria, es el crecimiento real y estable. Y ese crecimiento real y estable pienso que acontece porque se realiza una apuesta, y es la apuesta por la relación interpersonal. Entonces, el orden de la exposición pues tiene 5 puntos. Uno es una introducción, y es que cuando hablamos de crecimiento hay otras palabras que se relacionan, ¿no? Como innovación, creatividad. Entonces, bueno, pues habría que clarificar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de todo este grupo semántico de palabras, ¿no? Luego el segundo punto propiamente me lo voy a saltar, que es sobre los requerimientos psicológicos, para centrarme en los antropológicos. El de los antropológicos lo que quiere decir es qué condiciones antropológicas tienen que darse en una empresa para que ciertamente se produzca el crecimiento, la innovación y la creatividad, y además no solo que acontezca, sino que acontezca de una forma estable. Todos estos requerimientos antropológicos lo que van a hacer es, en el fondo, hacer una propuesta de un modelo de empresa, un modelo de crecimiento de la propia empresa. Y por último, veremos cómo la educación emocional puede ponerse al servicio de este crecimiento, y también que distintas formas de entender la educación emocional están desarrollando también distintos modelos de empresa. Bien, pues paso a la exposición para poder ir adelantando, ¿no? Entonces, en esta introducción lo que estamos buscando es mostrar qué relación existe entre la innovación empresarial y el crecimiento empresarial, ¿no? Bien. Entonces, cuando uno busca lo que son definiciones de lo que es la innovación y el crecimiento, se puede encontrar definiciones de este estilo.
pues bueno, la innovación se asemeja a una mutación, el proceso biológico que mantiene a las especies en evolución para que puedan competir mejor por la supervivencia. Es decir, se está haciendo un mundo semántico de la palabra innovación ligada a la palabra mutación, evolución, competición y supervivencia. Habría que preguntarse si es este el modelo de innovación que tenemos en la cabeza, si es esto lo que estamos pensando, ¿no? Habría que preguntarse cuando uno escucha esta lista, mutación, evolución, competición y supervivencia, qué es lo que nos viene a la cabeza. La propuesta que hacemos desde Up2You para la formación empresarial no está entendiendo la innovación y la creatividad y el crecimiento de esta forma. Más bien esta forma de entender la innovación o el crecimiento sería entenderlo como una clave de adaptación al entorno. Pero no se está introduciendo un valor nuevo, no se está generando una alternativa a la realidad, ¿no? Cuando todo crecimiento vamos a ver que supone una transformación de la realidad, no una adaptación al contorno. Esto va a ser importante porque, claro, cuando hablas con empresarios y les preguntas qué tipo de perfil de personas están buscando, de forma muy natural los empresarios empiezan a hacer listas como estas, ¿no? Pues están buscando gente con pasión, que trabajen duramente, creativos, que se puedan centrar en la tarea, que superen los límites personales, que se pongan al servicio, ¿no?, de los demás, innovador, perseverante. Entonces, claro, esta lista de características para el éxito empresarial es muy difícil de llegar a ellas con la visión anterior de mutación, ¿no?, adaptación, supervivencia, sino que aquí aparece una realidad distinta, o sea, aparece una persona que está generando entrega, está lanzándose a una transformación de la realidad, ¿no? Habría que preguntarse estas características, ¿por qué alguien las puede desarrollar? ¿Por qué alguien desarrolla esta pasión y esta entrega en el trabajo? Porque, claro, con el modelo anterior de innovación, lo que yo creo que puede ocurrir es una cuestión de, bajo el criterio de adaptación, lo que ocurre es una eficiencia, una mejora de la eficiencia o de la eficacia, ¿no? Pero difícilmente se alcanza este perfil, ¿no? Habría que preguntarse qué es lo que puede estar detrás de este perfil, ¿no? De hecho, hay gente que piensa que este perfil lo puede alcanzar uno sencillamente porque él lo quiere, ¿no? De hecho, es algo que se dice con mucha naturalidad en el mundo de la empresa, es decir, bueno, pues oye, la actitud lo es todo y tú con tu actitud puedes desear tener este perfil y lanzarte, ¿no? En cambio, pienso que eso es una aproximación muy real, romántica de la realidad, pero falsa en el sentido de que uno no tiene en el fondo la actitud que quiera tener, sino también un poco la que la vida le permite tener. Es verdad que la intervención subjetiva de uno sobre la propia actitud es muy importante, pero de ahí a pensar que uno tiene la actitud que quiera tener y que uno porque quiera va a tener esta actitud de pasión, de entrega y de transformación, eso no es del todo cierto. Va a hacer falta que se den una serie de condicionantes, que la vida lo permita y que la historia de cada uno lo haya favorecido también, como iremos viendo, ¿no? Porque desde luego bajo el esquema de supervivencia, de sobrevivir, no se despliegan estas características. Bien, entonces, puesto que hablamos de crecimiento, hay que hacer una pequeñita argumentación inicial que puede sonar muy de perogrullo, pero que me parece que es fundamental a veces reflejar lo obvio, ¿no? Y lo diría de la siguiente forma, o sea, una empresa no crece, como un edificio no crece. A una empresa la hacen crecer, como a un edificio lo hacen crecer. O sea, los muebles de una mesa no crecen, ¿no? De una empresa o de un edificio no crecen. Es decir, si hay un crecimiento empresarial, la gente que introduce novedad, cambio y que es realmente lo que va a transformar la realidad de la propia empresa son las personas que están ahí. Es decir, una empresa hay que hacerla crecer. Pero claro, una empresa va a crecer si es reflejo del crecimiento personal. Solamente cuando la persona, que es el agente vivo, experimenta ese crecimiento de forma colateral, tiene una proyección sobre la propia empresa.
Y por otro lado, pues claro, entonces habría que ir traduciendo, ¿no? Ir como a la causa primera, ¿no? Si la empresa no crece, sino que la hacen crecer, si el crecimiento de la empresa es reflejo del crecimiento personal, habría que preguntarse, ¿y qué es lo que genera el crecimiento personal? Entonces aquí una afirmación que va a coger fuerza a lo largo de la exposición: una persona crece si mejora sus relaciones interpersonales. Esto es muy importante porque en Up2You estamos hablando de crecimiento. Es decir, una empresa, para ser más eficaz o más eficiente, pues no necesita Up2You, porque la eficacia y la eficiencia no es más que un aprovechamiento energético, sin más. Y no digo que no tengan su valor y su lugar, ¿no?, dentro de la empresa, pero si estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de algo mucho mayor que la eficacia y la eficiencia. Porque la eficacia y la eficiencia hace lo mismo, lo hace de una forma más eficaz, con menor gasto de energía y con mejor resultado, y que, insisto, tiene su lugar, pero eso no genera crecimiento. El crecimiento va a acontecer siempre a través del crecimiento de las personas. Hacer lo mismo de una forma más eficiente simplemente es un criterio de adaptación. Entonces, claro, aquí llega un momento un poco complicado para el mundo de la empresa, porque pienso que hace falta introducir una palabra que tiene difícil acogida en el mundo de la empresa, que es el mundo de la educación, ¿no? Porque cuando siempre que digo esto a un empresario, la respuesta rápida que me dicen es: oye, mira, aquí la gente tiene que venir ya educada, ¿no?, que ahora toca trabajar, ¿no? Claro, cuando me dicen cosas así, igual alguno de los oyentes está pensando, en el fondo es porque estamos usando distintos conceptos de la palabra educación. Claro, yo entiendo que si la educación, por educación se entiende lo que es suplir unas deficiencias, es decir, la persona cuando nace tiene unas deficiencias en el desarrollo porque hay una inmadurez y yo tengo que suplirla, pues entonces sí, entiendo expresiones como esa. El problema es que yo no estoy entendiendo la educación así. Entiendo que educar es ayudar a crecer. Y por tanto, en ese sentido, si el crecimiento de la empresa es reflejo del crecimiento personal y el empresario quiere que acontezca toda esta cadena de crecimientos, no le queda otro remedio que entenderse su función como la de educador. Insisto, pero ese educador ya no será solventar deficiencias, sino será favorecer procesos de crecimiento personal, no solo en el otro, sino en uno mismo. Claro, ¿esto por qué es importante? Es importante porque, primero, tener los mejores currículums no garantiza el crecimiento. En el mejor de los casos, contratar a gente con buenos currículums garantiza tener gente preparada, pero no gente que vaya a crecer. Incluso si tú contratas a una persona con toda su disposición a crecer, pero la empresa no es un lugar de crecimiento, sino que es un lugar de supervivencia, pues lo que va a hacer esa persona es adaptarse. Y cuando ese empresario esté esperando novedad y creatividad para el crecimiento, y además de una forma estable, pues no lo va a encontrar. Pero no lo va a encontrar porque la empresa, en el fondo, lo que es un lugar donde no permite el crecimiento de la persona, y en este sentido puede decirse que es un lugar, pues, deshumanizador, ¿no? Por otro lado, si alguien llega a un ambiente que sea educativo, esa persona vivirá procesos de crecimiento que tendrá su afectación en el crecimiento empresarial. Aquí os ponía una frase de haciendo formación en una empresa, en una compañía financiera no bancaria. Pues en medio de la formación, una de las directivas tuvo esta intervención que me pareció muy interesante para intentar sintetizar algunas de las cosas que estoy diciendo. Nadie te da lo mejor de sí mismo si no es porque te lo regala. Es decir, si en una empresa contratan a alguien para que haga un trabajo, tendrás un operario. Pero eso es un operario. Un operario es como una máquina que hace cosas complicadas, pero una máquina no realiza cosas nuevas. Y muchas veces en las empresas dicen, es que, ¿por qué la gente se conforma con tan poco? ¿Por qué no aparece ese espíritu emprendedor de creatividad? Porque la gente no se lanza, ¿no? Y bueno, pues esta directiva lo sintetizaba de esta forma. Nadie te da lo mejor de sí mismo si no es porque te lo regala. Es decir, para que una persona en una empresa pueda lanzarse con esta pasión, esto es una cuestión de regalo. El empresario lo puede desear, pero no lo puede exigir. Es decir,
que una persona en un lugar de trabajo se lance con pasión, esto solo acontece porque el otro te lo regala. Y además, claro, entonces el regalo ya no tiene nada que ver con la supervivencia, ni con la adaptación, ni con la eficiencia, ni con la eficacia, sino que tiene que ver con algo distinto. ¿Yo por qué hago un regalo? Y más aún todavía, ¿por qué alguien se va a regalar a sí mismo? Claro, entonces uno descubre que es necesario tener otra mentalidad y otra aproximación de lo que es la empresa, ¿no? Mirad, cuando uno rastrea, como hace este artículo, rastreando a empresas exitosas hoy en el día en el mundo, de las que todos tienen en la mente, de lo que es una empresa que ha crecido de una forma rápida y es un referente, pues una de las cosas asombrosas es que en el fondo no han hecho cosas nuevas. Muchos competidores hacen lo mismo que hacen ellos. Lo que han introducido no son cosas nuevas, ni es que hayan sido ni más eficaces ni más eficientes siquiera, sino que es que lo que han hecho ha sido introducir valor. Y entonces ahora ya tenemos un problema, porque la palabra valor empieza a ser una palabra complicada. ¿Qué quiere decir introducir valor? Valor para el cliente. Y en el fondo, clientes, según cómo se miren, somos todos, porque la figura del cliente emerge cuando se entiende la empresa como una unidad y al cliente el servicio social, ¿no?, con el que se relaciona. Pero es que ese mismo esquema ocurre dentro de la misma empresa. Dentro de la misma empresa hay unos que se relacionan con otros y siempre en alguna forma uno da y el otro recibe. Luego la figura del cliente se repite a distintas escalas dentro y fuera de la empresa. Entonces se está hablando de crear valor. Y aquí es donde necesito profundizar un poco más para darnos cuenta que la utilidad no es el valor. Vamos a ver si lo consigo. Para poder explicar esto, quisiera que mirarais estas preguntas que hay aquí. Estas preguntas pertenecen a un cuestionario. El nombre del cuestionario y el título lo he tapado con la franja azul, luego lo descubriré. Y lo que quería pediros es que leyerais algunas de las preguntas de forma salteada a nivel personal y os pudierais preguntar qué creéis que está evaluando este cuestionario cuando se pregunta lo que se pregunta, ¿no? Es decir, se está preguntando, os dice, el trabajo es un lugar donde tengo la oportunidad de hacer lo que mejor hago. Es decir, es como, no como una operatividad, sino como, es un lugar de expresión de lo que mejor hago. En los últimos días he vivido reconocimiento. Fijaros, ¿no?, a mi supervisor, a mi jefe, parezco importarle como persona, es decir, no como operario, sino como persona. ¿Hay alguien en el trabajo que esté fomentando el desarrollo personal, el mío? O sea, no que tenga resultados, sino el desarrollo personal, ¿no? Bueno, participar en este trabajo me hace sentir como algo importante porque considero la misión de la empresa no como útil, sino como que añade un plus a esta sociedad, ¿no? Yo veo que mis compañeros de trabajo no simplemente hacen su trabajo, sino que también se lanzan al trabajo porque ven que vale la pena hacer un trabajo de calidad. ¿Qué valor han encontrado los compañeros de trabajo para ver que no simplemente hay que hacer, sino que es que vale la pena hacerlo con calidad, porque hay algo de valor aquí escondido, ¿no? Tengo al mejor amigo, a uno de mis mejores amigos, ¿no? Y entonces cuando uno va leyendo este tipo de preguntas, dice, ¿qué se está evaluando aquí? Parece que se está evaluando el ambiente empresarial, parece que se está evaluando la calidad de las relaciones interpersonales, se está evaluando el crecimiento de la persona, el propio, bueno, eso, la propia satisfacción en lo que uno está haciendo. Pues si descubrimos el título, descubrimos que este cuestionario lo que está midiendo es el nivel de fidelización del empleado, el nivel de compromiso. Entonces habría que preguntarse, ¿por qué no es coherente este cuestionario? Es decir, un cuestionario que dice medir la fidelización del empleado, pues debería hacer preguntas de fidelización o de compromiso. Debería hacer preguntas como, ¿usted está dispuesto a trabajar el fin de semana si la empresa lo necesita? Porque en el fondo uno se ha fidelizado con el trabajo y ve que vale la pena hacer ese plus, ¿no? En cambio, no es coherente este cuestionario. Y eso que tiene un nivel de validez muy alto, ¿eh? Y se usa en muchos sitios. Porque fijaros que este cuestionario me está sirviendo para distinguir lo que son los objetivos de los indicadores.
que en el mundo de la empresa, aunque se diga que no, de hecho, pues se equiparan. Porque fijaros que esta lista de preguntas se está haciendo referencia, en el fondo, a que si la empresa es un lugar de crecimiento, donde vale la pena vivir, donde eso que dicen, ¿no? Una cosa es la familia, otra cosa es el trabajo, no es verdad si dices que sí a estas preguntas. Es que tu empresa forma parte de tu vida porque ves que vale la pena vivir, es un lugar de crecimiento. Entonces, cuando se busca lo que se busca y se alcanza lo que se alcanza, que sería que la empresa es un lugar de crecimiento, se encuentra como efecto la fidelización. Pero la fidelización o el compromiso es un indicador, no es un objetivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la empresa sea un espacio de encuentro y por tanto que la empresa apueste por la relación interpersonal, este es el objetivo. Y la fidelización, como podría ser el dinero, no son más que indicadores. Entonces, la cuestión del valor está en relación al objetivo. El objetivo tiene que ser valioso. Un indicador simplemente es útil, pero no tiene por qué ser valioso. El dinero es útil porque abre de nuevas posibilidades. Pues bien, vale, pues se le reconoce la utilidad. Pero que una cosa sea útil no quiere decir que sea valioso. El valor siempre se juega en el ámbito interpersonal. Entonces tenemos que distinguir bien estos dos niveles, el nivel del valor y el nivel de la utilidad. Porque la propuesta va a ser que la empresa tiene que orientarse, buscar y trabajar por una realidad de valor y no meramente útil. La persona, el ser humano, está requiriendo esta cuestión de valor, ¿no? Aquí lo presento con un ejemplo de la familia. Tú imagínate que en una familia dijeran, pues oye, nos estamos gritando mucho, aquí no se puede vivir, vamos a ver si conseguimos que no nos gritemos. ¿Vale? Pues sería una mala formulación, comprensible, pero mala. Porque no gritarse no puede ser un objetivo. No gritarse sería un indicador, o hablar suave sería un indicador, pero no quiere decir que sea un objetivo. Porque vale, muy bien, no nos gritamos, pero ¿eso tiene valor? Bueno, pues depende. Bueno, pues si depende no quiere decir que no tiene valor en sí. Porque si no nos gritamos porque tenemos miedo, no nos gritamos porque nos hemos despreciado, pues entonces, ¿qué valor tiene una cosa útil? Entonces, que tenga utilidad no quiere decir que tenga valor. ¿Qué es lo que tiene valor? El objetivo. Entonces, ¿qué es el medio? Lo que se trabaja por estar donde se está. Las tareas de casa, la organización de la casa, es lo que hay que hacer por estar en una casa. Si eso lo pongo al servicio de los objetivos, entonces me encuentro como un efecto los indicadores, que no se grita. Exactamente igual en una empresa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues la producción propia, lo que tenga por naturaleza esa empresa. Entonces, si se trabaja la producción para alcanzar los objetivos, que creo que se tienen que formular en clave de servicio social, ayudar a que las personas sean personas, un mundo donde podamos vivir mejor juntos, uno se encuentra como efecto pues, cosas deseables que son útiles, porque la fidelización, el beneficio económico, insisto, son útiles porque abren posibilidades, pero de por sí no son valiosas. Entonces, aquí hay que hacer claramente esta distinción. Que algo sea deseable no quiere decir que haya que buscarlo. Lo que hay que buscar es algo valioso, algo donde la persona está en el centro. Entonces, desear el efecto es lícito y conveniente, pero hay que respetar la naturaleza. Y las personas es que cuando se sienten instrumentalizadas en busca de una utilidad, pues van a coger una postura de defensa con razón. Pero cuando las personas ven que se está buscando el encuentro y el crecimiento a través del encuentro, dicen, pues esto tiene valor. Entonces la persona se abre y se lanza. Entonces, aquí hay que no confundir los términos. Los objetivos se buscan, los medios se trabajan, los efectos se desean. Y aquí pongo una palabra que puede sonar fuerte y es que una empresa puede pervertirse. Pervertirse en el fondo es destinarse a una cosa para la que no ha sido creada. Entonces puede haber una perversión. ¿Cuál sería la perversión? Trabajar los medios para buscar los indicadores y esperar pues, que tal vez se alcancen los objetivos. Eso sería una empresa que yo creo que pervierte la propia naturaleza de la empresa. Entonces, la perversión de la empresa sería estar buscando estos indicadores. Creo que hay que respetarlo, el orden de que lo que se busca son objetivos y los efectos que se desean pues son esperados, ¿no?
habría que preguntarse cuál es este origen de la perversión, y en el fondo yo creo que es el miedo, porque no se confía en el otro. Trabajar los medios para buscar los objetivos en el fondo es un acto de confianza en el otro, de pensar que él también se va a entregar como yo me entrego, porque vale la pena la entrega, y entonces acontecerá el efecto del indicador. Cuando el empresario va a la búsqueda del indicador, entonces en el fondo es un acto de desconfianza porque piensa que el otro no va a querer o que no se lo va a creer o que en el fondo esto no vale la pena. Yo creo que esto da a mucha reflexión individual. Entonces quisiera profundizar en 4 requerimientos antropológicos que están mostrando esto que acabo de enunciar, ¿no? Entonces, para estos requerimientos antropológicos quisiera fijarme en 4 principios que enuncia el mismo filósofo al que antes he acudido, Leonardo Polo. Uno de ellos es que somos libertad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no cualquier empresa es digna del ser humano. No cualquier reto es digno del ser humano. No cualquier proyecto es digno del ser humano. Para el ser humano el verdadero reto, algo que tenga valor, es el encuentro con el otro. Si yo me lanzo a cualquier reto, pues tener un maravilloso puesto en la empresa, pues ahí lo tienes, pues muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y para esto has vivido? Entonces, ya Aristóteles hace mucho tiempo dijo, mira, nada que tenga un fin, puede ser una finalidad. Porque incluso en el mejor de los casos ya lo tienes, y dices, ¿y ahora qué? Entonces uno descubre que toda su vida ha ido buscando fines, sin en el fondo alcanzar ninguna finalidad, ¿no? Es decir, el reto adecuado para expresar este carácter de libertad y novedad que es el ser humano tiene que ser su propio crecimiento. Este artículo pues apunta en esa dirección, ¿no? Esto es un cuestionario que se hizo a muchísimos trabajadores que tenían que explicar qué es lo que le motiva al trabajador. Bueno, y lo más puntuado fue esto, ¿no? De que el trabajador descubría, y obviamente estaba el dinero, pero no quedó en la primera lista. Es decir, ¿por qué vale la pena estar trabajando en un sitio? Pues aquí lo formulaba de esta forma, ¿no? Decía, bueno, pues yo descubro que aquí uno puede estar haciendo su propio progreso, ¿no? A través del trabajo, ¿no? Es decir, veo que el trabajo no simplemente es una cuestión útil, práctica, eficaz, sino veo que el trabajo es expresión y lugar de mi propio crecimiento. Otro elemento para entender la creatividad, el crecimiento y la novedad sería darnos cuenta de que somos coexistencia. Y esto lo quisiera explicar a través de pues bueno, cómo los antropólogos explican el fenómeno de la caza. Cuando tú te encuentras un periodista que habla de la caza del lobo, pues te lo explica de una forma muy apasionada, diciendo aquí los lobos se han organizado en grupo de una forma fantástica. El macho alfa va en acción, los otros rodean a la presa haciendo un movimiento de zigzag para cansar a la presa y así poder alcanzar, pues si la presa va recta, se escapa, ¿no? Bien, pues esto lo hacen los periodistas pues con mucha pasión y es bonito, pero es falso. Es decir, aquí no hay ningún grupo y aquí no hay ningún proyecto común. Esto es una absoluta individualidad y egoísmo total. Es decir, cada lobo tiene un propósito, es yo quiero comer, y yo quiero comer, y yo quiero comer. Esto es importante porque si estamos hablando de creatividad y crecimiento, que hace falta introducir novedad, hay que saber que los lobos, desde que se les conocen, cazan siempre igual. ¿Y de cuántas formas posibles caza el ser humano? ¿Por qué el ser humano ofrece creatividad, crecimiento, expresividad de novedad en la caza? ¿Y por qué el lobo está bloqueado en la misma forma de caza? Y la base va a estar aquí, en el tipo de intención que tienen los sujetos. Los lobos tienen lo que se llama una intención individual repetida. Es yo quiero comer, yo quiero comer, yo quiero comer. Es puro individualismo. Y los lobos se organizan así entre ellos por un mero equilibrio de fuerzas. Es decir, si a otro lobo se le ocurre cruzarse entre la trayectoria del macho alfa y la presa, lo que se va a encontrar es que el macho alfa le muerde. Luego, entre ellos se han ajustado por un mero equilibrio de fuerzas. En cambio, cuando los antropólogos estudian la caza humana, empiezan a descubrir tantísima creatividad, ¿no? Porque unos se dedicaban a una profesión, otros a otro, lo que sea, cómo se repartían el trabajo, tal. Y a la conclusión a la que llegan es que mientras los lobos tienen una intención individual repetida, los humanos lo que tienen es lo que se llama una intención compartida.
Es decir, los humanos no es yo quiero comer, sino es nosotros queremos alimentar a la tribu. Y eso los antropólogos lo expresan como un acto de confianza previo, que es lo necesario para generar una intención compartida. Eso va a expresar toda la creatividad, va a expresar toda la novedad, porque en el fondo no es yo quiero comer, en el fondo es queremos alimentar a la tribu, y queremos alimentar a la tribu porque lo que queremos es vivir juntos, somos coexistencia. Es decir, apostar por el otro es lo que está permitiendo toda esta creatividad. Los lobos ganarán en eficiencia, en eficacia. Podrán hacer un esquema típico norteamericano del win-win, ¿no? Ven, pues vale, pues tú comes por ahí, yo por aquí, algo ganamos cada uno, pero es pura individualidad. El tercer criterio antropológico que presentaba este filósofo es lo que se llama el conocimiento personal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque los animales propiamente no conocen la realidad. Voy a intentar explicar esto. Los animales lo que conocen son sus propias experiencias. Aquí, como recuerda la imagen, se hizo una experiencia de que a un mono se le enseñó que cogiendo el agua de un sitio podía apagar el fuego de otro sitio y al apagar el fuego poder alcanzar una comida. Entonces, bueno, cuando el mono ya había aprendido a usar el fuego, el agua de un sitio para apagar el fuego y alcanzar la comida, los investigadores se preguntaban, ¿pero el mono sabe que el agua moja? Entonces decidieron hacer este experimento, poner agua cerca del fuego, porque si saben que el agua moja, ¿para qué va a ir al agua que está lejos, pudiendo usar el agua que está cerca? Y lo que se encontraban es que los monos seguían yendo al agua que estaba lejos, no usaba el agua que estaba cerca, porque el mono no conoce el agua. El mono lo que conoce es la experiencia subjetiva que tiene. Tú haces esto, que ocurre esto. Tú haces esto, que ocurre esto, ¿no? Que esto ocurre muchísimas veces en las empresas donde al nuevo que llega le dicen, tú haces esto, que es lo que toca, ¿no? Pues con eso, pues la gente se comportará como monos, que si quieres ganará en eficiencia y en eficacia, pero no en novedad. Va a repetir ese operario, va a repetir siempre lo mismo, pero no se va a situar creativamente frente a la realidad. ¿Por qué el ser humano usa el agua en tantos contextos? Porque sabe que la característica de mojar le pertenece al agua, no es mi experiencia, le pertenece al agua. Eso quiere decir que el ser humano tiene un conocimiento primero no utilitarista. Y habría que preguntarse en la empresa qué tipo de conocimiento se está promoviendo. Porque cuando se promueve un conocimiento utilitarista, tú haces esto, por esto, simplemente métete en una cadena de funcionamiento, bueno, pues tampoco esperes que la gente luego se muestre creativa. Hace falta un conocimiento gratuito de la realidad. No poner a la gente para que aprenda protocolos y aplique protocolos, sino que conozca la realidad que el protocolo pretende atender, para que pueda situarse más allá del protocolo y lanzarse con creatividad. Me costaría un poco de explicar, pero solamente puedo enunciar que en el fondo este tipo de conocimiento en el ser humano existe debido a lo que se llama la intersubjetividad. Por salvar la relación con el otro, el ser humano puede alcanzar el conocimiento de la realidad en cuanto realidad y no en cuanto experiencia. Lo dejo simplemente enunciado, ¿no? Y por último, el último condicionante antropológico es darse cuenta, bueno, pues que es lo que se llama el amor personal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hemos metido otra palabra que vuelve a ser problemática en el ámbito de la empresa, ¿no? Si ya la palabra educador era problemático, la palabra amor puede resultar a veces más problemática. Pero bueno, pienso que es absolutamente necesario, porque en el fondo hay como dos modelos, como representan estas dos imágenes. Una persona que se autoconstruye en poder y dominio, o una persona que trabaja para el encuentro con el otro. Aquí tenemos este artículo de este psicólogo Baumeister que decía, bueno, que tener y mantener una fuerte relación interpersonal es la motivación fundamental. ¿Qué quiere decir motivación fundamental? Que siempre tiene que estar presente y nunca puede ser contradicha. Es decir, que puede ser que yo haga una cosa porque le vea utilidad. Pues bien, pues nada, pues está bien. Pero si la motivación central, que es la mejora de las relaciones interpersonales, no está presente, entonces no va a alcanzar todo su valor. Y por otro lado, las otras motivaciones, como la utilidad, nunca podría contradecir esta motivación fundamental. También quería, para cerrar este apartado,
contaros de forma rápida este otro investigación que hacen los antropólogos. Por ejemplo, aquí hacen un experimento para saber qué diferencias hay entre el juego del niño y el juego del mono. Entonces, para establecer esta actividad, lo que hacen es que ponen está el mono o el niño, luego hay una barrera que colocan y luego está el investigador, ¿no? Y entre el investigador y la barrera ponen un objeto de interés del mono o del niño, pues un plátano. Y entonces, tanto el mono como el niño tienen que aprender a jugar, que es respetar las reglas de no tirar la barrera, porque es una barrera delicada, para poder alcanzar el objeto. Y los dos juegan igual. Hasta este punto, el niño y el mono juegan igual. Pero el experimento avanza y viene un segundo investigador que lo que hace es retirar la barrera. En cuanto retira la barrera, todos los monos lo que hacen es coger el objeto de interés rápidamente. Pero a los niños, cuando les quitas la barrera, tienen comportamientos muy diversos. Hay niños que siguen jugando como si existiera la barrera, haciendo cosas raras para seguir jugando. Otros vuelven a montarla para poder jugar, ¿no? Y otros se enfadan con el investigador, le dicen, hombre, pero ¿tú qué haces? Acabas de estropearme el juego, esto no se hace, ¿no? Es decir, y así se entiende el juego de flechas. El juego de flechas es que el amarillo está indicando el objetivo. El mono tiene un objetivo, es el objeto de interés, e instrumentaliza la relación al investigador para alcanzar su objetivo. En cambio, el niño tiene un objetivo, que es jugar. Instrumentaliza el mundo, el objeto, a favor del servicio interpersonal. Esto quiere decir que salen dos modelos de relación, ¿no? Cuando yo voy con el esquema del poder y del autodominio, lo que hago es instrumentalizar mis relaciones con los otros para ponerlas al servicio de mi propósito, que es el objeto. Mientras que el esquema humano es transformar el mundo, usar el objeto, para ponerlo al servicio del encuentro. Esto está llevando a dos modelos de empresas. El modelo competitivo estaría representando el modelo animal, porque en el fondo aquí cada uno tiene su objeto de interés. El directivo usa al trabajador para alcanzar su objeto de interés y el trabajador usa al directivo para alcanzar su objeto de interés. Es el clásico esquema que se propone del win-win, que no es más que un equilibrio de fuerzas como el de los lobos, porque yo voy a participar en esto tanto en cuanto lleve mi parte de beneficio. Si no, a buenas horas participo yo en que tú saques tu beneficio. Esto no es un sistema humano de relación, sino que es un puro egoísmo que está imitando el comportamiento animal. Y otra cosa es el sistema colaborativo, cuando el directivo y el trabajador cooperativamente, como en la caza, intervienen sobre el objeto de interés para ponerlo al servicio del encuentro. Aquí sí que aparece el bien común y aquí aparece la cooperación. Cuando hablamos en beneficio del encuentro interpersonal, no me refiero solo a dintra de la empresa, que sería este esquema, sino también exactamente a destra de la empresa, ¿no? Que el trabajo en la empresa me esté sirviendo para poderme encontrar mejor con las personas con las que convivo. Y aquí en este modelo, la línea que divide vida y empresa ha desaparecido. Luego tenemos esta conclusión que dice que se dará el crecimiento si la actividad colaborativa, aquí he estado usando, aquí aparece colaborativa y cooperativa sin mayor diferenciación, si la actividad cooperativa de las personas en la realización de sus tareas es justo el medio para la mejora de las relaciones interpersonales. Y por último, de una forma muy rápida, quería hablar que todo esto tiene su traslación en cómo trabajar la educación emocional, que es lo que trabajamos cuando hacemos formación en las empresas. Porque la educación emocional tiene dos grandes familias de formas de entenderse, que vais a ver que está en relación la regulación emocional con este modelo animal y la integración emocional, que creo que es un modelo humano. La regulación emocional lo que está buscando es solventar problemas, mientras que la integración emocional está favoreciendo el crecimiento. Muy rápidamente lo comento y se está acabando el tiempo. Bien, ¿qué es este modelo de regulación emocional, ¿no? La educación emocional como la regulación. Bien, este modelo nació en el mundo empresarial norteamericano. Luego explicaré cómo. Y van entendiendo las emociones como causas de mis situaciones. Es decir, hay alguien o algo, una realidad externa que impacta en mí y me causa mi estado emocional. De tal forma que sí, yo soy el que me emociono, pero de alguna forma el valor emocional pertenece a este objeto que me ha impactado, ¿no? Algunos pueden hablar incluso
personas tóxicas, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, bueno, es el otro que me ha impactado, pero la toxicidad le pertenece al otro y me ha afectado, ¿no? Tienen un modelo de que las emociones son reacciones causadas por algo externo. Hay otro modelo, que es el que estoy diciendo de integración emocional que desarrollamos en las empresas. Y es que la emoción no es una reacción. La emoción es expresión de toda la complejidad de la vida de una persona en un momento determinado. Si el anterior tiene su origen en esta situación viene propuesto desde la psicología y desde el ámbito empresarial norteamericano. Este, en cambio, viene propuesto mucho más claramente desde aspectos filosóficos y educativos. Está entendiendo que las emociones no son causadas desde el exterior, sino que en el exterior se generan tal vez ciertos ambientes o condiciones que hacen que yo me exprese de una forma. Pero las emociones son expresión de la interioridad y la singularidad de cada uno. Quien vive como vive, quiere lo que quiere, hace lo que hace y de la forma como lo hace, pues al final es normal que acabe sintiendo de una forma determinada. Este modelo de regulación emocional que nace en la empresa norteamericana y desde el ámbito psicológico tiene tres objetivos. Uno es que, bueno, el empresario quiere una cosa, que es ganar, pero claro, es que es un ser humano, eso tiene sus problemas. Y es que hay días que va todo fácil y días que le va todo torcido. Entonces quiere controlar sus emociones para centrarse en esta máxima productividad. Un segundo objetivo, que es el control del ambiente laboral, para que los trabajadores, que resulta que también son humanos, pues entonces a ver si saben dejar los problemas fuera para que aquí se centren en lo que centren. Y el tercero objetivo, pues es que, claro, si yo conozco cómo funciona el lenguaje emocional, puedo interactuar para hacer que el otro acabe sintiendo como yo quiero que sienta y así se comporte como yo quiero que se comporte. ¿Qué tres peros tiene esto? El primero, y cada uno se corresponde al anterior, el primero es que está ignorando la naturaleza de las emociones, que no son reacción sino expresión. El segundo, están ignorando que la transformación del mundo y la mejora de la productividad no es más que expresión del crecimiento personal. Y el tercero, sencillamente, pues me parece maquiavélico. ¿Qué es lo que propone Aptoyo? Bueno, pues lo que propone Aptoyo es otro esquema muy distinto, ¿no? Que la persona pueda descubrir, o sea, el uno hace referencia al conocimiento y el dos hace referencia a la acción, a la toma de decisiones. Entonces, el uno, que la persona pueda descubrir, conocer la complejidad de su propia vida, para que se sitúe en una relación interpersonal de una forma no reductiva y atendiendo a toda la complejidad del otro y la de uno mismo. Que se sepan realizar acciones, ¿no? Toma de decisiones, que sean actos globales, personales, donde todo quede implicado y considerado. Y por último, la empresa es un lugar de crecimiento personal, ¿no? Y que esto tiene su centro en que se produce este espacio de convivencia. Y un efecto secundario será que ciertos indicadores van a ir apareciendo. Bien, todo esto, como decíamos, lo trabajamos, cómo poder transformar, ¿no? Una empresa en este espacio humano donde vale la pena vivir y por eso me lanzo a trabajar. Es decir, porque de forma ordinaria en casi todas las empresas ponen de directivos a las personas que han realizado su mejor función como trabajadores. O sea, el que más vende lo ponen de jefe de comerciales. Pero claro, tampoco tiene mucho sentido porque ni siquiera ha sido preparado para saber cómo dinamizar un grupo de gente que trabaja, ¿no? Cómo generar estos espacios de crecimiento. Entonces, pienso que es realmente necesario poder trabajar esto para abordar toda la complejidad y hacer que la empresa sea un lugar de crecimiento y expansión, ¿no? Bien, yo os dejo ahí tanto mi correo personal como el teléfono, aquí podéis estar en contacto conmigo a través de WhatsApp y bueno, pues eso, lo que he pretendido en esta rápida charla y perdón por mi explicación acelerada para que todo cuadrara en el tiempo, pero bueno, el caso era abrir una perspectiva de cómo pienso yo que habría que entender la empresa para que fuera un lugar de crecimiento personal y eso se proyectara en el crecimiento de la empresa de una forma estable y duradera. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José Víctor, por este panorama que nos
que nos muestras. Andrea, si nos quieres compartir, por favor, cuáles han sido las preguntas de nuestro público para ir dialogando. Claro que sí, Ara. Tenemos por aquí una participación de parte de José Luis Reyes Morales. Levantó la mano, entonces no sé si deseas que abramos tu micrófono. Así que lo voy a abrir justo ahora. Te escuchamos, José Luis. Creo que está abriendo su micrófono. Bueno, mientras les recordamos a todos que el chat está abierto para que ustedes puedan colocar todas sus preguntas, ¿vale? De ahí nosotros vamos a recogerlas y se las comentaremos al expositor. Por lo pronto no tenemos preguntas abiertas. Solamente comentan que el tema clave en el desarrollo de una nueva inercia. Bueno, en lo que abren los micrófonos, yo tengo una pregunta para ti, José Víctor, es ¿cómo situarse justo creativamente desde las organizaciones ante la realidad, pues en medio de una crisis sanitaria, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial? Ahí, ¿qué recomendaciones específicas nos podrías compartir? Bueno, pues de una forma natural se puede trasladar, ¿no? Es decir, lo que acabo de decir. Es decir, si en el fondo lo que estamos proponiendo es que lo que la empresa tiene que hacer es o cualquier grupo humano, ¿no? Esa transformación que realiza de la realidad esté puesta al servicio del encuentro interpersonal. En el mundo de la empresa y en una situación normal es una cuestión proyectiva hacia adelante. En la situación actual en la que ocurre esta situación de pandemia o de caos, ¿no? En el fondo la pregunta sería lo mismo, es decir, ¿cómo podemos usar el caos para ponerlo al servicio del encuentro interpersonal? Es decir, lo que propongo siempre es que el mundo hay que usarlo y para ponerlo al servicio del encuentro interpersonal. Que una empresa fabrique algo o que una empresa produzca algo o que genere algún tipo de bien, pues bueno, cómo se está usando esa transformación para el encuentro interpersonal, ¿no? El beneficio del encuentro. Bueno, ¿y qué es lo que ahora tengo que transformar en esta situación de caos? Lo que toca transformar es el caos, es la enfermedad, es el desorden, es la ruptura del sistema. Pues cómo se puede usar eso precisamente para el encuentro interpersonal, ¿no? Esa sería la clave. Lo que quiere decir que, claro, eso tendrá que pasar por algún tipo de experiencia de agradecimiento y de reconciliación de lo que haya que sanar. Y eso es la propuesta que habría que hacer. Muchas gracias, doctor. Tenemos por acá una pregunta de parte de Juan Pablo Saavedra y él pregunta ¿cómo podemos trasladar estos valores a un gobierno? Sí, pues bueno, cuanta más grande es la escala, quiere decir que más son reflejos de lo que vive la sociedad, ¿no? Es decir, de alguna forma los gobiernos en esa proyección que realizan de satisfacción de lo que existe en la sociedad, pues bueno, es difícil una intervención directa en el gobierno, sino que más bien los gobiernos son reflejos de las sociedades. Es verdad que todo grupo humano es un sistema complejo y de la teoría de sistemas complejos se sabe que no puede haber un cambio del sistema si no hay una intervención multisistémica. Y por tanto, creo que por un lado hará falta encontrar políticos que tengan otras claves de funcionamiento y por otro lado hará falta que también haya otras sociedades que generen esa alternativa. No creo que se trate de trasladarlo al gobierno como diciéndole al otro lo que tiene que hacer, sino que en el fondo todos y cada uno de nosotros, en el ámbito en el que nos toca interactuar, se trata de usar el mismo modelo. Cómo lo que tengo que hacer, el trabajo, los medios, lo pongo al servicio del encuentro interpersonal, ¿no?
Sí, muchas gracias, doctor. Javier pregunta, ¿qué hacer ahora en la empresa con el confinamiento y la relación interpersonal? Sí, pues nada, estamos todos preocupados por el confinamiento. Yo también aquí encerrado en mi casa. Lo que hay que hacer siempre es lo mismo, está cambiando el contexto, pero el cambio de contexto no es más que una cuestión coyuntural, no tiene más relevancia. Entonces yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿y cómo puedo usar este confinamiento para mejorar mis relaciones interpersonales? Siempre es lo mismo, es cómo usar el mundo, cómo transformar el mundo para ponerlo al servicio del encuentro interpersonal. Que la coyuntura ahora sea el confinamiento, pues bueno, esa es la pregunta de creatividad, ¿no? Cuando no estemos confinados, la pregunta seguirá siendo la misma. Está cambiando el ambiente, la situación coyuntural en la que nos hacemos el contexto, ¿no? Pero todo, ¿y cómo puede usarse la enfermedad para mejorar una relación? Es que esa siempre es la misma pregunta, ¿no? Yo conozco personas que han usado la enfermedad para aprovechar y mejorar las relaciones. Cuando a alguien a veces le han diagnosticado un cáncer y ha usado el cáncer, incluso el anuncio de su propia defunción, como una oportunidad de mejora. Y también he conocido a otras personas que dicen, yo me hundo, pero a quien pueda arrastrar conmigo lo arrastro. Entonces, siempre es la pregunta, cambia la coyuntura, pero la pregunta que se está planteando como referencia en todo momento siempre es la misma. ¿Cómo transformar la realidad que me toca vivir, el mundo, lo que toca hacer, como una oportunidad para la mejora y el encuentro con el otro? Gracias, doctor. Alejandro pregunta, ¿cómo hacer para buscar al mismo tiempo productividad y crecimiento de las relaciones? Parece que hoy la gestión directiva debe decidir entre una o la otra. En las escuelas de negocio nos enseñan a ser gestores de la productividad y no educadores de personas. Sí, es verdad, así es. Y por eso ocurre lo que ocurre. es, es, es la realidad, es decir, cuando... esta es la pregunta que me encuentro muchas veces, que en el fondo es decir, bueno, y no podemos tener dos objetivos. No podemos tener que el objetivo sea la mejora de las personas y al mismo tiempo el objetivo sea la productividad. Pues bueno, hay mucha gente que lo entiende así, ¿eh? Y en muchísimos sitios se propone así. Pero es que eso habría que demostrar que se pueden funcionar con dobles objetivos sobre lo que es la mejora de la persona. Es decir, la mejora de la persona es decir, tiene un objetivo, que es que la persona crezca. Entonces tú no puedes crear objetivos que en el fondo lo que están haciendo es atender miedos, porque es lo que estoy diciendo. Es decir, cuando en el fondo se buscan los indicadores, en el fondo lo que está ocurriendo es que ni uno cree que valga la vida que está viviendo, ni confía en que el otro lo vaya a ver y valga la pena. Entonces uno quiere asegurar. Y cuando quiere asegurar se lanza a la búsqueda lógica, frenética y con toda la pasión de que se alcancen los indicadores. Entonces, estas soluciones a medias, como diciendo, vale, va, pues ni uno ni otro, los dos a la vez, ¿no? Pues esto yo creo que es una solución bastante chapucera porque no está respetando la naturaleza humana. Es decir, que cuando la persona ve que la actividad que se le propone no tiene valor en sí y que el único valor que se le quiere sacar es la utilidad, pues esa persona coge posturas defensivas. En cambio, cuando se cree de verdad, ¿no?, en la riqueza del encuentro interpersonal, pues uno encuentra que la productividad es un efecto, es un indicador, ¿no? Entonces, colocar los indicadores, los KPIs o cualquier cosa como los objetivos de evaluación, pues me parece que es una equivocación. Es decir, volviendo al ejemplo este de la familia, que se alcance el KPI, ¿no?, de que se guarda silencio y no se grita en casa, no quiere decir que se alcance el objetivo. Entonces, la productividad es útil, pero no es valiosa. Entonces, no podemos hacer valioso una cosa que simplemente es útil. Y además es útil porque la uso para algo que es lo valioso. Si no, ni siquiera es útil. Entonces, confundir utilidad con valor es lo que lleva a querer plantear objetivos dobles de querer satisfacer a todos, ¿no? Pero yo creo que de verdad vale la pena fiarse del ser humano y lanzarse a esta forma nueva de vivir. Si no, uno no puede, es decir, no pueden convivir lo que es la búsqueda de seguridad con la confianza, porque son dos dinámicas contrarias. Entonces, querer asegurar
producción y a la vez confiar en la persona, es como querer con el coche ir al mismo tiempo adelante y hacia atrás. Estás parado, no te mueves. Entonces, o se entra en la dinámica de la confianza o se entra en la dinámica de asegurar. Pero querer compaginar las dos, pues sí, yo creo que no es posible. A ver, Andrea, déjame aprovechar aquí también, me meto yo un poquito. Muy interesante la plática, José Víctor. Está viendo una de las preguntas que yo también tengo la misma, que decía, la dice Miguel, ¿las empresas estamos obligadas a incentivar la amistad en el entorno de trabajo o es algo que se debe dar naturalmente? Y yo lo que quisiera agregar aquí, yo recuerdo de la vieja guardia, un jefe que tuve hace muchos años de trata de no meterte tanto en la cuestión familiar y personal de las personas y nada más quédate en el enfoque del trabajo, ¿no? Eso es lo que decían para no meterte en complicaciones. ¿Qué opinión tienes al respecto en ese esquema? Platícanos, ¿hasta dónde debemos llegar como empresas? Sí, o sea, el tema de la amistad ha salido porque en el cuestionario en el Gallup Q12 lo preguntaba. Era una de las preguntas que ellos tienen para poder ver que ciertamente la empresa es un lugar en el que vale la pena vivir. Yo no sé si lo formularía así, es decir, yo no creo que, es decir, es que también habría que pensar qué decimos cuando decimos amigos, porque yo no creo que la empresa sea un lugar donde se tenga que ser amigos de todo el mundo, sino lo que yo estoy diciendo es algo que no es una cuestión afectiva, ¿no? En este mero sentido de la amistad, ¿no? Como promover la amistad, como dice, ¿no? Promover la amistad en otros. Yo no estoy diciendo eso. O sea, estoy diciendo que todos los compañeros de trabajo, todos los directivos, todos los cargos, que realmente se lancen a la transformación de la realidad que están haciendo para generar un espacio de encuentro. Espacio de encuentro no tiene por qué traducirse necesariamente en amistad, ¿no? Porque cuando en verdad se hacen estas cosas, ¿no? También lo que tú estabas proponiendo, que es la tradición muchas veces de separar la vida y el trabajo, eso literalmente es una vida esquizofrénica. O sea, eh, es una cosa insalubre. Es decir, los psicólogos han estado defendiendo muchas veces la necesidad de la reunificación de la propia vida. Porque si yo tengo distintas identidades en distintos sitios, pues al final ya no sé quién soy. Necesito conciliar mi vida con mi trabajo. En cambio, vais a encontrar en muchísimas formaciones, muchísimos psicólogos, que lo que están proponiendo es esa división entre trabajo y vida. Pero es que eso, al final, es fomentar la esquizofrenia y la ruptura de la identidad personal. Gracias, doctor. Guadalupe Arellano pregunta, ¿cuál cree que sean los principales retos para que las pequeñas y medianas empresas puedan aplicar los criterios antropológicos que expuso? Sí, pues mira, yo he de decir que en el mundo de la empresa llegué por accidente, porque no fue un propósito mío, sino que yo al principio me acerqué a una empresa para pedir subvenciones para la fundación. Y al pedir las subvenciones me dijeron, oye, pues, bueno, me hicieron ahí un tercer grado de preguntas, accedieron con la donación y dijeron, pero queremos que empieces aquí. Entonces, yo dije, bueno, pues si quieres que empecemos aquí, déjame entrevistarme con la gente, porque ¿no? Yo bien, como de organización puedo entender, pero de organización empresarial no conozco. Y entonces yo le pedí que me dejara juntarme con los directivos medios de esa empresa. En entrevista individual, de la cual además yo no tenía que reportar nada a nadie, sino que era para conocer yo. Entonces yo les pregunté, cuando estaba con estos directivos, mira, ayúdame a comprender la vida de aquí. Ayúdame a comprender qué es lo que pasa. No me digas palabras técnicas ni cosas raras porque no voy a saberte seguir. Y entonces cuando la gente empieza a contarme qué es lo que está pasando en la empresa, descubres que toda la problemática que hay es de orden humano. Es decir, que una empresa no tiene problemas de orden técnico. O sea, bien, siempre aparece cuestiones de orden técnico, porque no sé cómo resolver esta cuestión informática o lo que fuera. Pero cuando aparecen problemas técnicos, ese departamento no trabaja bien con el otro, no se comunican las cosas, lo que fuera, en el fondo uno busca y rasca y no hay ningún problema técnico. Son todos problemas de orden personal. Y es porque la preparación que también recibe la gente es que poco a poco les han ido como encasillando en esa visión de que trabajar es una cuestión técnica. Y trabajar no es una cuestión técnica, trabajar es una cuestión personal. Entonces,
¿Cómo meter esto en la mediana empresa o en la gran empresa? Yo diría que sería lo mismo. Es hacer que el trabajo sea un lugar donde la gente vea que puede crecer como persona. Esto la pequeña y mediana empresa tiene cosas que lo favorecen. Porque en principio la proximidad entre todos los miembros es mayor. Al mismo tiempo eso también puede dificultar porque se pueden generar más tensiones, ¿no? Pero no creo yo que sea un lugar distinto la pequeña de la gran empresa, sí en las formas son muy distintas porque los vehículos de comunicación son muy distintos. Pero en cuanto a la pretensión y el por dónde ir en general, yo establecería el mismo proceso. Y es cómo creativamente se puede generar una intención compartida. No que el jefe tenga una idea y la asuma en los demás. Eso no es una intención compartida. Una intención compartida es creada entre todos en beneficio de todos. Gracias, doctor. ¿Cuáles son los miedos? Bueno, pregunta Josué Lozano. ¿Cuáles son los miedos que ha observado en los empresarios para dar el paso a dirigir empresas que generen valor humano? Sí, pues es curioso porque el empresario originalmente se suele presentar, ¿no?, como alguien que asume riesgos, que es atrevido, ¿no? Yo pues me lanzo a la conquista del oeste, ¿no? Y entonces, cuando en verdad lo que ocurre muchas veces es que hace eso porque en el fondo hay un miedo a la relación interpersonal, ¿no? O sea, digamos que el esquema propio de funcionamiento humano, pienso yo que es confiar en las personas y asegurar que ocurran ciertas cosas en el mundo. Pero lo que podemos encontrar en ese empresario que tiene miedo es que cambia lo. Y lo que hace es que quiere confiar en la producción y asegurar las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, el origen de ese miedo está en la desconfianza. Es decir, eh, uno se lanza solo a un proyecto conjunto, ¿no? Y llámese empresa o llámese matrimonio. Uno se lanza solo a un proyecto conjunto desde la confianza cuando esa persona tiene una identidad formada, sabe quién es y sabe que no necesita de la producción o del entorno para saber quién es él. Si yo no sé quién soy, entonces el quién soy depende de lo que tengo. Y me da igual que lo que tenga sea una empresa o lo que tenga sea una mujer. Lo voy a usar todo como posesiones. Voy a poner mi confianza en mis posesiones. Pero todo eso es un problema de desarrollo de la persona porque en el fondo no tiene clara su identidad personal. Si tiene clara su identidad personal y yo sé quién soy porque tengo una base humana que me la constituye, entonces yo puedo lanzarme al encuentro con las otras personas desde la confianza y no desde la búsqueda de seguridad. Es decir, yo no veo que sean problemas distintos los que se plantean en la empresa, de los que se plantean en el colegio, de los que se plantean en la familia, de los que se plantean de la educación de un niño o del acompañamiento de un adulto. A fin de cuentas, acaba siendo toda una cuestión de qué tipo de dinámicas y de intenciones desarrollo. Si vivo en la confianza o si vivo en la búsqueda de seguridades. Gracias, doctor. Entrando a la última pregunta ya de la conferencia, pregunta Blanca Espinosa, que es cabeza de comunicación de Promotora Social México. Primero lo felicita por su plática y pregunta, ¿recomienda alguna herramienta de diagnóstico para detectar qué tanto nuestra organización está centrada en la persona? Pues la verdad es que es muy sencilla la herramienta de diagnóstico. Solo hay que preguntar a las personas. saber si en una empresa las personas están viviendo la empresa como un lugar de crecimiento personal, ¿no? O si se sienten utilizadas en beneficio de la producción, pues es que es tan sencillo de preguntar como hacer la pregunta a la gente. No creo que haga falta buscar un instrumento. El problema está en cómo hacer esas preguntas para que la gente vea que la pregunta es sincera, ¿no? Porque desde luego, si hay sinceridad, pues puedes preguntar de cualquier forma, ¿no? Pero si el ambiente está viciado, ciertamente será difícil saberlo, ¿no? Pero la mejor forma de saber qué piensa el otro, me parece que es ir y preguntarlo. Se podría usar el Gallup 12, se podrían usar
muchísimas herramientas que hay de evaluación de ambiente laboral, ¿no? Pues de esas hay muchas, pero vamos, yo creo que lo más sencillo para saber que vive el otro es ir y preguntárselo. Gracias, doctor. Damos un espacio para ver si alguien quiere realizar una pregunta de manera oral para poder abrirle el micrófono. Miguel y Alejandro están listos para hacer alguna pregunta. Andrea, ¿les pueden abrir el micrófono, por favor? Listo, lo tienen abierto. Buenas tardes. Al contratar a algún trabajador, ¿conviene más ver su perfil humano sobre su perfil laboral? Yo no creo que sea cuestión de establecer prioridades de uno sobre el otro, porque yo creo que el perfil laboral está marcando mínimos. En el sentido de decir, ¿tú cómo vas a contratar a alguien para correr si no tiene piernas? O sea, no. Lo que pasa es que eso es lo que se llaman en lo que diríamos en lenguaje matemático, el perfil laboral, lo podríamos llamar como una condición necesaria no suficiente. Es decir, en el sentido marca un mínimo, porque si uno no tiene piernas, pues, ¿cómo va a correr? ¿No? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay no es que se trate de valorar uno más que el otro, sino que hay como una especie de secuencia, ¿no? Y por otro lado, pues entonces tú dices, vale, ahora ya sabe correr, pero ¿para qué va a correr? ¿Y cómo va a correr? ¿Y con qué intención va a correr? ¿Y qué busca? Entonces, yo creo que se trata de evaluar las dos cosas, porque tampoco puedes coger y decir, pues contrato a un cojo, porque es una buena persona. Es que eso sería una falta de respeto al futuro cliente, porque entonces no estás buscándole un buen servicio al futuro cliente. Es decir, yo creo que tener claro el valor de la relación interpersonal ayuda a dilucidar muchos problemas, porque ni puedes contratar a una persona que dices, nada, estás fantástica, siempre tiene consideración con los demás, sí, pero no sabe hacer tornillos. Entonces, ¿cómo le vas a contratar para hacer tornillos? Si lo haces por cuidar la relación afectiva con él, en el fondo no es más que poniendo en riesgo a un cliente, luego le estás faltando el respeto al cliente. Entonces, yo creo que el atender al cliente desde el principio exige las dos cosas. Pero yo creo que habría que darse cuenta que son esto, una es una condición necesaria, pero no suficiente, y la otra es la condición que está realmente dando este último paso de habilitación, que siempre está abierta, que no es una cuestión cerrada. Gracias. José Víctor, además de ser experto científicamente en todos estos temas, eres presbítero y me parece que eso suma para la comprensión de todas estas realidades. Como sabes, en USEM nos fundamentamos en la doctrina social de la Iglesia para tratar de llevar estos principios a la realidad de la empresa. Me parece que lo que decías, la frase de esta mujer a la que te enfrentaste en un curso de nadie te lo da, nadie da lo mejor de sí mismo si no es que lo regala, me parece que sintetiza mucho, porque en el fondo lo que está hablando es el amor. El amor es esa donación de uno mismo y esa acogida del otro en el mismo sentido. ¿Cómo ves tú esta conexión entre el amor que parece que está vedado en el lenguaje empresarial y la doctrina social de la Iglesia que queremos llevar desde USEM a las empresas? Sí, bueno, pues, o sea, la palabra amor dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, no hay que esforzarse lo más mínimo para encontrar su lugar, ¿no? Y en el tema de la empresa volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué no entran estas palabras como el amor, con la visión de educador, tal? Yo creo que tiene que ver mucho más con miedos y falsas imágenes que se han creado de lo que es una empresa y un empresario, ¿no? O sea, yo creo que es necesario, es que primero perder esta, como diría, ¿no? Perder estos complejos, ¿no? De pensar que por decir esto, pues estás diciendo cosas raras, ¿no? Entonces hace falta perder esos complejos y directamente decirlo. Yo los he enunciado con claridad, aunque sé que necesito justificarlos o necesito explicarlos porque normalmente no se reciben así. Pero me parece que se autojustifican y yo creo que en el fondo
cuando acabas hablando con una persona, pues en el fondo ve que sí. O sea, es que si te quieres lanzar a esta visión del éxito por el éxito en la producción, pues muy bien, pues si tú quieres lanzarte, lánzate, pero luego respóndeme por qué entre los empresarios exitosos, de empresas exitosas económicamente, existe el doble de riesgo de depresión. O sea, ¿por qué? Entonces dices, bueno, es decir, lo que puede ocurrir es que la persona vive como emborrachada o enajenada de su propia vida, lanzándose siempre a pequeños proyectos. Eso le puede ocurrir al empresario en su empresa, pero a cualquiera de nosotros en cualquiera de lo que hacemos, ¿no? Poniéndonos pequeñitas metas de cosas que queremos poseer y controlar, viviendo siempre de flor en flor, dando vueltas, y al final, pues como aparecía la foto de este empresario, decir, vale, ya lo tienes, ya lo tienes. ¿Y ahora qué? ¿Para esto has vivido? Entonces, yo lo que le diría al empresario que empieza es decir, bueno, si tú no quieres coger una depresión a los 60, empieza a funcionar de otra forma, ¿no? Porque en España me contaban también que existe un perfil, ¿no? Un perfil de mujer empresaria que ahora tendrá sobre 50 y tantos años, que en el, que en el inicio de su juventud, ¿no? En los veintitantos, pues literalmente es como que se casó con la empresa y trataba a la empresa como si fuera su familia, ¿no? A quien entregarse, ¿no? Y de ese perfil, pues hay muchas mujeres que lo han pasado muy mal, que han caído en sinsentidos, ¿no? Por no decir depresión, pero al menos sí en sinsentidos, ¿no? Porque es lo que decía, no todo proyecto es digno del ser humano. Solo una persona es un proyecto digno y de valor para otra persona. Y ahí entra la palabra amor con toda naturalidad, ¿no? Tanto el amor dentro de la empresa como el amor al ausente, ¿no? Tú fíjate que en las empresas el amor al ausente es difícil. Yo creo que un empresario necesita un plus de humanidad sobre un educador típico de colegio, porque el educador lo pasará muy mal, pero luego llega a clase y ve la cara del niño. Pero un empresario no ve la cara del cliente. Entonces necesita un plus de humanidad para saber hacer presente al ausente. Eso es muy difícil y requiere un acto de calidad humana en el empresario mucho más difícil de lo que puede ser un educador en un colegio, que sí que ve la cara del niño. De hecho, una de las estrategias que usan los bancos, ¿no? Para coger y implementar una medida muy dura con el cliente es cambiar al jefe anterior, ¿no? Porque el jefe anterior es el que conoce al cliente y dice, ahora yo cómo implemento esta nueva medida con este cliente que lo conozco de toda la vida, no tiene fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Quitan a esa persona, ponen a una nueva que dicen, ay, yo acabo de llegar, esto es una nueva política y ya está, ¿no? Luego, yo creo que para introducir el amor lo que hace falta es que el empresario tenga este plus de humanidad que es necesario que visualice el rostro del cliente como una persona con la que encontrarse, aunque no lo ha visto. Muchas gracias, doctor. Cerramos este espacio de preguntas y respuestas y le doy la palabra a nuestro presidente de la Unión Social de Empresarios de México, el ingeniero Emilio Díaz. No, pues la verdad es que esto ha sido muy, muy interesante. Este esquema, José Víctor, te lo agradecemos muchísimo. Fue toda una cátedra, una excelente acercamiento visto desde varias perspectivas. También nos sirvió para poder, lo que yo siempre he dicho dentro de la organización, dentro de UCEM, es tratar de llevar este mensaje cada vez más a más empresarios, este tipo de información, como decía, ¿no? Nadie nos enseñaron a ser papás, tampoco nadie nos enseñó a ser empresarios, ¿no? Y este tipo de recomendaciones, de análisis que se están llevando, de compartirlo en una sociedad de amigos, de compañeros que tenemos la misma manera de pensar, ayuda muchísimo. Y por otro lado, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Habíamos querido empezar a hacer este tipo de situaciones electrónicas digitales desde hace mucho tiempo y ahora con esto del COVID-19, pues nos empujó un poquito para hacerlo y creo que ha sido un éxito. La verdad estoy contento. Habrá que hacer algunos arreglos. Nos comentaban que se oye un poco bajo, lo vamos a modificar. A veces es mejor tener la diadema, pero llegamos a tener 176 personas en línea participando, atentas. La ventaja de hacerlo en diferentes lugares
físicamente, o sea, no solamente en el país, sino fuera del país. Teníamos de Chile, de España, de México. De veras me da muchísimo gusto. Todos aquellos que se juntaron, todos aquellos que entraron con nosotros, los invitamos a que conozcan más a la USEM, a la Unión Social de Empresarios de México. Vean la página de internet, vean lo que estamos haciendo. Los de las oficinas, los de las diferentes ciudades, vayan con su USEM local. Estamos como confederación compartiendo mucho de estos contenidos y no me queda más que de nuevo agradecerte, José Víctor, por todo lo que nos apoyaste con esto. Agradecerles a todos ustedes que participaron en este experimento, que veo que funciona muy bien y lo vamos a estar repitiendo. Y ya Ara y el staff de la USEM, que la verdad nos ayudaron muchísimo a poder implementarlo y ponerlo de acuerdo en esto. No sé si hay algo más, Ara, si quieres añadir antes de despedirnos. Sí, Andrea va a dar algunas indicaciones. Bueno, desearle a José Víctor, pues que también pase esta cuarentena lo más leve posible. Sabemos que su llegada a España después de estar en México, pues no ha sido fácil y se encuentra con un panorama complicado. Te mandamos un abrazo hasta donde estás, en Valencia, y pues gracias a todos. Y le dejo la palabra a Andrea para que nos dé las últimas indicaciones. Claro que sí, Ara. Muchas gracias, doctor. Le vamos a enviar su reconocimiento por su participación de manera virtual. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Los invitamos a contestar la evaluación, cuya liga aparecerá en el chat. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. También les dejamos nuestros datos de contacto en el chat y recuerden que la Unión Social de Empresarios de México constantemente ofrece herramientas a través de su membresía o programas de formación para transformar empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.